¿Fue la tragedia de Dargo una señal de debilidad o el primer latido de una nueva Burkina Faso? Pero la pregunta clave persiste. ¿Quién estuvo realmente detrás de este ataque tan calculado? ¿Fue obra exclusiva de insurgentes? ¿O una advertencia lanzada por fuerzas que temen el ascenso de Ibrahim Traoré y su visión de una Burkina Faso plenamente soberana? La noticia se propagó como un eco amargo. La fortaleza de Dargo, arrasada y saqueada, quedó convertida en cenizas. En cada aldea y ciudad, familias enteras lloraron a sus héroes caídos, mientras el hermetismo oficial alimentaba el temor y la incertidumbre sobre el futuro. En el transcurso de una sola noche, 50 soldados murieron defendiendo una base que hasta entonces era símbolo de protección y orgullo nacional. Las llamas no solo devoraron la estructura, sino que también redujeron a cenizas la sensación de seguridad, dejando un silencio denso y un país sumido en luto. Para entender por qué este hecho remeció los cimientos de Burkina Faso y atrajo la mirada inquieta del mundo, debemos sumergirnos en el contexto que lo hizo posible. La masacre de Dargo obliga a mirar más allá de la derrota militar. Nos exige preguntarnos qué se disputa realmente en el norte del país. No está en juego solamente la vida de los caídos, sino la oportunidad única de redefinir el sentido de su sacrificio y el significado profundo de la soberanía nacional. Para comprender cómo este ataque transformó el rumbo de la nación, primero hay que explorar las heridas abiertas por años de conflicto y dependencia. Solo así se revelan las verdaderas raíces de la lucha por el control y la dignidad. Mucho antes de aquella noche fatídica en Dargo, Burkina Faso ya luchaba por romper cadenas invisibles. Por décadas, este país africano ha estado atrapado entre dos fuegos, la violencia insurgente que avanza desde el norte y una inestabilidad política marcada por golpes militares sucesivos. En el extenso cinturón norte, las aldeas burkinesas se convirtieron en piezas de un tablero peligroso. Grupos yihadistas controlan vastas zonas rurales, desafiando sin tregua la autoridad estatal y sembrando miedo en comunidades enteras. En medio de este caos, surgió la figura de Ibrahim Traoré. Oficial joven, Traoré asumió el poder tras un golpe en septiembre de 2022, prometiendo romper con décadas de dependencia externa. Su mensaje fue claro: soberanía primero, sin concesiones. Ejemplo concreto de esto fue el ataque en Inata en el año 2021, donde más de 50 policías militares fueron asesinados en circunstancias similares, demostrando que la amenaza no era nueva. En esa ocasión, como ahora, la respuesta popular fue masiva, pero el dolor y el desasosiego persistieron durante meses, debilitando la confianza en el Estado. El nuevo gobierno no solo declaró la guerra a los insurgentes, sino que buscó transformar la estructura económica del país. Entre las reformas más audaces, la nacionalización de las minas de oro puso en primer plano la pregunta: ¿para quién brillan realmente esas riquezas? Traoré insistió en que el oro debía beneficiar al pueblo, no a intereses extranjeros. A modo de ejemplo, en el año 2023, el gobierno revocó varias concesiones mineras otorgadas a empresas extranjeras y estableció cooperativas locales para la explotación aurífera. Los ingresos generados permitieron financiar escuelas y centros de salud en zonas rurales, mejorando la vida de miles de personas que antes no se beneficiaban de los recursos nacionales. Al mismo tiempo, se impulsaron políticas para fortalecer la agricultura local. El objetivo era reducir la dependencia alimentaria y avanzar hacia una autosuficiencia nacional largamente postergada. Estas medidas, aunque celebradas por muchos, también generaron tensiones en el exterior. Por ejemplo, en la región de Boucle du Moujon, el gobierno implementó programas de distribución de semillas mejoradas y subsidios para pequeños agricultores. Los resultados no fueron inmediatos, pero tras una temporada, la producción de cereales aumentó en un 20%, y varias comunidades lograron exportar excedentes a los países vecinos, reforzando el sentido de autonomía. El rechazo frontal de Traoré a la ayuda militar occidental y su discurso desafiante encendieron alarmas en París, Washington y otras capitales. Algunos veían en su política el riesgo del aislamiento.
otros el precio necesario para recuperar la dignidad nacional y el control real sobre el destino propio. Todo eso era el trasfondo. Pero la noche del 29 de julio, esas tensiones se volvieron carne y sangre en Dargo. Cada decisión de Traoré colocaba a Burkina Faso ante un dilema de alto voltaje. La narrativa internacional, rápida en etiquetar cualquier proyecto de independencia africana como preludio al caos, amenazaba con encasillar el experimento burkinés. Pero para muchos, esta mirada foránea solo perpetúa viejos prejuicios y oculta la batalla cotidiana por el derecho a decidir. Este dilema no es exclusivo de Burkina Faso. Países como Ghana y Guinea también han enfrentado presiones al intentar disminuir la presencia militar extranjera y tomar control sobre sus recursos naturales. En Ghana, por ejemplo, la nacionalización parcial del sector petrolero en la década de 1970 provocó sanciones y amenazas, pero sentó las bases para el desarrollo futuro de la nación. En unas pocas horas, lo que estaba en juego para Burkina Faso dejó de ser una abstracción política y se convirtió en una tragedia nacional. El ataque a Dargo cambiaría el rumbo del país para siempre. En Dargo, la llegada de la oscuridad no solo trajo destrucción, sino una resistencia inesperada. La ofensiva fue implacable. Los defensores burkineses, superados en número, se aferraron a sus posiciones hasta el último cartucho. 50 soldados murieron, pero lucharon hasta el final, defendiendo la entrada y a sus compañeros en un acto de valentía grabado en la memoria colectiva. La noche del ataque fue una danza mortal. Alrededor de un centenar de insurgentes, supuestamente conectados a la red de Jainim, irrumpieron en la base con precisión escalofriante. Portaban fusiles automáticos y avanzaron sobre el terreno, transformando el fortín en cenizas bajo un estruendo incesante de disparos. La historia de Dargo recuerda otras tragedias africanas. Durante la guerra civil en Sierra Leona en los años 90, hubo episodios similares en los que pequeñas guarniciones resistieron contra ataques de fuerzas superiores, lo que luego se convirtió en símbolo de coraje nacional. En Mozambique, la resistencia de los habitantes de Mueda en 1961 marcó el inicio de la lucha por la independencia. El amanecer llegó cubierto de humo y silencio. Entre los escombros, el dolor era tan denso como la ceniza. Los pocos sobrevivientes pronto compartieron sus relatos. Un joven teniente, herido y agotado, habló por la radio nacional. Resistimos hasta que no quedó nada. Nos mataron, pero no nos quebraron. Sus palabras atravesaron redes sociales y plazas, convirtiéndose en eco nacional. Aquel mensaje sacudió al país. Lo que pudo ser una humillación se volvió símbolo de dignidad. La narrativa pública, antes dominada por el miedo y la incertidumbre, cambió de rumbo. La sociedad no se quebró, sino que se unió. Pero el verdadero impacto de Dargo solo se entiende al ver cómo el país respondió y cómo cambiaron las alianzas en los días que siguieron. La sociedad civil, lejos de paralizarse, se volcó a las calles. El dolor se tornó en una renovada unidad. Lo que era puro duelo se transformó en indignación y orgullo compartido. En una aldea cercana, un maestro organizó una ceremonia en la escuela local, donde los niños dibujaron la bandera nacional y escribieron cartas a las familias de los soldados caídos. Esta acción simple pero poderosa fue replicada en docenas de escuelas de todo el país, fortaleciendo el sentido de pertenencia y memoria colectiva. Esa misma noche, las ciudades se iluminaron con velas. Hubo vigilias espontáneas en Ouagadougou y Bobo-Dioulasso, e incluso en remotos mercados rurales. Estudiantes marcharon con carteles: «No nos podrán silenciar». En los pueblos, ancianos recitaron proverbios de resistencia, mujeres entonaron cánticos fúnebres, y las donaciones de sangre y víveres fluyeron desde cada rincón. Mientras el resto del mundo veía señales de colapso, en Burkina Faso se gestaba algo inesperado. Los líderes políticos y militares no podían ignorar la oleada de solidaridad. Mientras el país sanaba sus heridas, nuevas decisiones comenzaron a gestarse en el centro del poder. Tras la noche de fuego en Dargo, la reacción oficial fue fulminante. El ejército desplegó refuerzos en la zona, lanzó operativos de inteligencia y llevó ayuda directa a las familias de los caídos.
Los altos mandos juraron que el sacrificio de los soldados jamás sería en vano. Desde la capital hasta los rincones más remotos, el mensaje fue uno solo: resistencia. La reacción incluyó la creación de un Fondo Nacional de Apoyo a los Huérfanos y Viudas de los Soldados, financiado no solo por el Estado, sino por donaciones ciudadanas y de la diáspora. En cuestión de semanas, más de 1 millón de francos CFA fueron recaudados, permitiendo becas escolares y terapia psicológica para las familias afectadas. En la región de Calla, cooperativas de mujeres tejieron mantas para los desplazados, y agricultores organizaron brigadas para limpiar los escombros y reconstruir viviendas dañadas. En menos de un mes, la base de Dargo comenzó a levantarse de nuevo, simbolizando el renacer de la esperanza. Pero el verdadero giro vino de la gente común. Miles de voluntarios se sumaron para tareas de seguridad, reconstrucción y logística. Jóvenes y ancianos organizaron colectas, donaron alimentos y tejieron redes de apoyo. El dolor compartido se transformó en acción colectiva. La tragedia de Dargo soldó a la sociedad como nunca antes. En Mali, por ejemplo, líderes comunitarios enviaron mensajes públicos de apoyo, recordando que la lucha contra la intervención extranjera es una causa compartida. En Nigeria, estudiantes universitarios organizaron debates sobre la importancia de la soberanía africana, usando el caso de Dargo como ejemplo central. Mientras tanto, la reacción internacional fue un espejo roto. En los medios occidentales, analistas y expertos insistieron en la narrativa del fracaso estatal. Algunos titulares sugirieron que el liderazgo de Ibrahim Traoré era insostenible, que la soberanía no era más que un sueño peligroso. Sin embargo, en África la historia era muy distinta. Desde Senegal y Malí hasta Sudáfrica, miles expresaron solidaridad y admiración por la resistencia burkinesa. En redes sociales africanas, las imágenes de vigilia y discursos de coraje se volvieron virales. Para muchos en el continente, el ataque no fue una humillación, sino una prueba de resiliencia y dignidad frente a la adversidad. En el centro de este choque de relatos, Dargo ya no era solo una herida. Se volvió catalizador de una nueva identidad nacional. Canciones, poemas y grafitis florecieron en todo el país, inmortalizando a los caídos como mártires de la independencia. El dolor se volvió orgullo y determinación. No cederían ante presiones externas, ni de Occidente ni de sus aliados. Las secuelas de Dargo aún reverberan en cada rincón del país. Lo que suceda después podría redefinir todo el panorama africano. Sin embargo, la historia de Dargo sigue abierta. Porque en esa noche marcada por la pérdida, una pregunta persiste. ¿Quién perdió realmente cuando ardió la base militar? Cuando el humo terminó de disiparse sobre Dargo, la derrota aparente mostró su verdadera cara. Había una fuerza inesperada en la resistencia. Así, el mundo se partió en dos. En Occidente, prevalecía la visión de debilidad. Pero en África y entre sus aliados no occidentales, se celebraba la tenacidad de Burkina Faso. El verdadero peligro ahora era que narrativas externas trataran de imponer su versión de legitimidad, amenazando los esfuerzos burkineses por definir su propio destino. Los primeros informes de inteligencia fueron claros. La base militar fue arrasada, sí, pero los atacantes pagaron un precio alto. 30 insurgentes murieron en la ofensiva. En su retirada desesperada, dejaron atrás armas, municiones y vehículos. Habían sobreestimado su fuerza y subestimado la determinación de los defensores. La pérdida de armamento por parte de los insurgentes debilitó su capacidad operativa en la región. En los meses siguientes, el número de ataques disminuyó y la confianza de la población en las fuerzas de defensa creció. Este efecto, aunque temporal, permitió la apertura de escuelas y mercados que antes estaban cerrados por temor. Las pérdidas materiales de los agresores superaron ampliamente lo que decían los rumores. Los soldados caídos en Dargo, lejos de haber entregado la vida en vano, lograron frenar el avance enemigo durante largas horas. Infligieron bajas significativas y minaron la moral de quienes creían que Burkina Faso sería una presa fácil. El eco de Dargo se puede comparar con la histórica defensa de Dien Bien Phu en Vietnam, donde un ejército considerado inferior resistió y finalmente cambió el rumbo de la guerra colonial.
En ambos casos, la resistencia inesperada de los locales desafió las expectativas y redefinió el significado de la derrota. A raíz de Dargo, el gobierno revisó los protocolos de defensa de bases remotas, incrementó la formación en tácticas de defensa urbana y rural, y promovió la creación de batallones mixtos con miembros de comunidades locales. Estas acciones no solo fortalecieron el ejército, sino que también aumentaron la participación ciudadana en la seguridad nacional. La masacre de Dargo trascendió la tragedia y se volvió símbolo. El nombre de la ciudad empezó a corearse en marchas desde Ouagadougou hasta Dakar y Bamako. Pronto, periodistas y activistas de todo el continente citaron Dargo como ejemplo de resistencia ante la injerencia extranjera y del derecho de los pueblos a decidir su propio destino. Para el país, el sacrificio de 50 hombres fue un golpe atroz, pero también un clarín de transformación. El dolor se convirtió en una ola de solidaridad. Pueblos enteros organizaron vigilias, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, y el duelo colectivo se transformó en un grito de unidad. Ese sufrimiento común empujó reformas urgentes en las estructuras militares y políticas, acelerando cambios que antes parecían sueños lejanos. El liderazgo de Ibrahim Traoré fue revalorizado, incluso entre sus detractores. Su respuesta firme y sus palabras en honor a los caídos encendieron un nuevo sentimiento nacional. La resistencia frente a la adversidad y la negativa a ceder ante amenazas externas revitalizaron la lucha de Burkina Faso por la autonomía. Mientras el eco de Dargo se expandía por África, nuevas preguntas surgieron. ¿Podría este sacrificio sostener el impulso de cambio? ¿O la presión internacional acabaría por doblegar la voluntad del país? Ignorar esta fuerza colectiva sería perpetuar la dependencia y debilitar el ánimo nacional. Dargo demostró que el poder real de un pueblo no se mide solo en victorias militares, sino en la capacidad de transformar la pérdida en motor de cambio y dignidad. Hoy, los nombres de Dargo perduran más allá de las balas. Son lección, advertencia y promesa de futuro. Lo que ocurrió en Dargo no cabe en una cifra, una fecha o un único dolor. Cada vida perdida allí es testigo de una lucha mucho más grande, el derecho de un pueblo a decidir su destino, aunque el costo sea la sangre y el vértigo de la incertidumbre. Negar la historia auténtica de Dargo sería aceptar solo una imagen rota de África. Sería ignorar la complejidad de sus desafíos y la dignidad de quienes, entre el humo y los escombros, defienden su soberanía contra la presión extranjera y los intereses ocultos. La resiliencia de Burkina Faso nace justo en esa herida compartida. Donde otros ven derrota, la sociedad burkinesa ha forjado unidad. Ese dolor colectivo cruza fronteras y convierte la tragedia en semilla de una identidad renovada y en un grito para resistir la imposición de un viejo orden. Las historias que hoy nos estremecen también son advertencia. Quien aparta la mirada de Dargo, quien se conforma con un titular fácil, corre el riesgo de repetir el ciclo de dependencia y olvido. La independencia real no se mide solo en palabras, sino en la capacidad de transformar el luto en esperanza y el miedo en determinación firme. Dargo enseña que la soberanía no es una idea abstracta. Es la suma de miles de decisiones diarias, grandes y pequeñas, de personas corrientes que se niegan a entregar el rumbo de su país. Es la defensa de recursos, dignidad y memoria, incluso cuando el mundo elige mirar a otro lado. También es un reto para quienes estamos lejos. ¿Qué historias elegimos escuchar y contar? ¿Nos basta la narrativa oficial? ¿O buscamos las voces que desafían los titulares y dan sentido al sacrificio? Para quienes buscan pasos concretos para honrar la memoria de Dargo y contribuir a la transformación, hay acciones claras. La memoria de Dargo solo vivirá si se cuenta, se comparte y se entiende más allá de la prisa y el olvido. La lección sigue ahí, esperando a quienes se atrevan a mirar más allá de las cenizas. 1. Apoyar iniciativas de periodismo independiente africano que den voz a las comunidades y cuenten la verdad más allá de los titulares globales. Promover proyectos educativos y de reconstrucción impulsados por la sociedad civil burkinesa, donando o colaborando con organizaciones locales. Aprender sobre la historia reciente de Burkina Faso, compartiendo relatos y materiales didácticos en escuelas y universidades.
para que la próxima generación comprenda el valor de la soberanía y la resiliencia. 5. Reflexionar sobre el papel de cada uno como narrador y receptor de historias, eligiendo siempre la empatía y el compromiso frente a la indiferencia. 4. Exigir a organismos internacionales el respeto a la voluntad popular de los pueblos africanos, rechazando narrativas paternalistas y promoviendo el diálogo justo y equitativo. Hoy, Dargo no es solo un lugar en el mapa, es símbolo y advertencia. Es la prueba viva de que, incluso cuando todo parece perdido, el coraje colectivo puede transformar la ceniza en cimiento. Y así, la historia de Dargo sigue latiendo, recordándonos que la verdadera soberanía se defiende cada día, desde el corazón de una nación que se niega a arrodillarse ante ninguna sombra extranjera. La pregunta inicial, entonces, puede encontrar su cierre aquí. Dargo fue tragedia, sí, pero también semilla. Una herida abierta que, en vez de dividir, tejió una red invisible de resistencia, memoria y esperanza. Burkina Faso, marcado por el dolor, eligió no rendirse. Eligió caminar hacia adelante, con la frente en alto.